Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Espero que hayan amanecido bien. Todos esperemos de que ingresen algunos más y comenzamos con la clase. Frutas se llaman, pues, frugívoros, ¿verdad? Como este que está acá. Hay algunos animales, sobre todo las aves, que su pico, ya lo hablamos en su momento cuando hablamos de las aves, su pico está especializado para únicamente alimentarse de granos. Y pues los que se alimentan de semillas o granos se le llaman granívoros. Y pues estos piquitos son bien especializados. Si alguno de ustedes por ahí tiene canaritos en su casa, eh, el pico es muy parecido al que está ahí en la imagen. Se dan cuenta que los canaritos es tan especializado especializado su piquito que cuando agarra alguna semillita, ¿verdad? De lo que tienen ahí de comida, de alpiste, por ejemplo, pues le quita la cascarita a la semilla y solo se come lo que está adentro. ¿Por qué? Porque su piquito está diseñado para comer eso, ¿verdad? Para comer solo granos, para comer solo semillitas. Entonces, los que comen semillas, perdón, se les llama granívoros. Profe, Dígame, ¿no se mira la presentación? no se mira la presentación. Permítame un momentito. Ahí ya. Ahí ya. Muy bien, ahí estamos. Por estar metiendo a la gente que está entrando tarde, se me fue por ahí algún teclazo. Hoy sí se mira, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, entonces los que comen semillas les digo que se llaman granívoros. Si se dan cuenta, el piquito de este pajarito pues está diseñado precisamente para eh, romper esas pequeñas semillitas y poderlas sacar lo que está adentro, ¿verdad? Y pues comer. Mario Velázquez está levantando la mano. No, Mario Velázquez de primero B. No, no estaba levantando la mano. Ahora tiene su mano ahí en azul ahí levantada. Bueno. Em, los que coman hojas, esto es aparte de los herbívoros, porque esto sí solo únicamente pues, de hojas, ¿verdad? Estos se llaman filófagos. Tenemos el caso, por ejemplo, del perezoso, que este pues únicamente se va a alimentar de hojas, no de todo, ¿verdad? No del tallo, no de las raíces, este únicamente de hojas de la planta. Y este perezoso, pues realmente se llama perezoso porque su metabolismo, este es un mamífero, ¿verdad? Eh, Su metabolismo es bastante lento y por eso es que no gasta tanta energía porque precisamente le cuesta sacar el producto de lo que comen las hojas, ¿verdad? Para poder sacar todos los nutrientes. Algunos insectos, como las mariposas, dentro de sus fases, son filófagos, solo se alimentan de hojas, como esta oruga que vemos acá, pues ahí está comiéndose pues esta hojita. Luego cuando crece adulto ya deja de comer a hojas, sino que ya se alimenta de otras cosas, porque su órgano bucal se transforma a masticador, a chupador. Entonces las mariposas no van a masticar, sino que solo van a succionar. Algunos se alimentan de algunas néctares, algunos se alimentan solo sobre minerales que están por ahí en los ríos. Entonces cambian a veces de hábitos, ¿verdad? Pero los que comen únicamente hojas se les conoce con el nombre de filófagos. Miren, cabe mencionar de que cada nombre que está acá, pues tiene, digamos, cierta relación con palabras griegas, ¿verdad? Sus antepasados, pues fueron de estas palabras, orígenes griegos, por eso que son así algo raras, ¿verdad? De filófagos. Bueno,
En el caso de los que comen madera, se les llama xilófagos o xilófagos, como quieran decirles. Y aquí tenemos, por ejemplo, las termitas. Como ustedes saben, pues las termitas se alimentan, perdón, las termitas se alimentan de, pues, de madera y muchas de ellas son plagas, tal vez no aquí tanto en Guatemala, sino que, pues, por ejemplo, así como en Estados Unidos hay mucha, como las casas están hechas a base de madera, em, a veces son plagas y terminan destruyendo, pues, todas las construcciones. Y entonces estas termitas comienzan, pues, a comerse la madera, la celulosa que está aquí en la madera para sacar algunos azúcares que hay ahí. Y esa es su forma de alimentarse, ¿verdad? Solo los que comen madera se llaman xilófagos o xilófagos. Por ejemplo, en el África, no sé si han visto ustedes por ahí algunos videitos, hay unos grandes montículos ahí de termitas que son grandotes, son bien grandes, casi como el tamaño de un carro, los grandes montículos de desechos que han tenido las termitas, y eso lo hacen porque agarran, digamos, trozos de madera que hay por ahí o de plantitas y las comienzan a digerir y poco a poco van haciendo ahí su, su hogar, ¿verdad? El hogar lo hacen con desechos y con la saliva que hacen o que tienen las termitas. Entonces los que comen madera, xilófagos o xilófagos. Bueno, los que comen únicamente raíces, los que están especializados solo comer en raíces, se le llaman rizófagos. Hay muchas especies que dentro de su desarrollo que tiene, pues cada especie tiene una fase que se comen raíces. Por ejemplo, este animalito que está acá. Este animalito es la fase larvaria de un escarabajo, de un ronrón, pues, ¿verdad? De un escarabajo. Aquí en Guatemala se le conoce con el nombre de gallina ciega, se le conoce aquí en Guatemala. Esa gallinita ciega tiene varias dificultades porque comienza a destruir muchos cultivos aquí en Guatemala y hay pérdidas económicas porque pues esta gallinita ciega se comienza a comer toda la raíz y como la raíz es la parte en donde la planta pues va a absorber sus nutrientes, pues la planta pues va a morir o no se va a desarrollar bien. Entonces, estas ganitas ciegas son bastante problemáticas en algunas regiones. Y lo que hay que hacer, pues, es fumigar ahí o meter algún veneno para que esas ganitas ciegas, que les llaman así, puedan morir. Pero es una fase larvaria de un ronrón, ¿verdad? De un escarabajo. Y entonces los que comen raíces se llaman rizófagos. Fíjense que en el caso de los murciélagos, por eso que los murciélagos pobrecitos son un poquito, no los entienden mucho las personas, ¿verdad? Porque se tiene la imagen, pues gracias a Hollywood, ¿verdad? Y sus películas, se tiene la imagen de que pues un murciélago es malo porque sale de noche y se alimenta de sangre. Pero no es así. O sea, los murciélagos tienen un gran impacto a nivel de todos los ecosistemas. Por ejemplo, así como ese jovencito que está ahí en la imagen, ¿verdad? Ese murciélaguito que está acá, ese tiene un impacto bastante bueno en los ecosistemas. ¿Por qué? Porque está, si se dan cuenta, se alimenta de néctar. Y no quise poner alguna abeja porque para que ustedes entiendan que no solo las abejitas, sino que muchos animales se alimentan de néctar también. Entonces, este desarrolla la función de estar polinizando. Y si se dan cuenta, el pelaje de este murciélaguito pues está lleno de polen, que cuando pues vaya a otra florecita, pues la va a fecundar, la va a polinizar. Entonces, en este caso, pues los murciélagos, sobre todo fíjense que en las regiones, por ejemplo, de Zacapa, por ahí, donde se cultiva bastante el melón, fíjense que se han hecho estudios de que si no fuese por los murciélagos nectarívoros, no se podría dar una buena producción de melón en esas regiones. ¿Por qué? Porque precisamente ellos son los que se encargan de hacer la polinización. Y si no hubiese polinización, pues no hubiera fruto. Y si no hubiera fruto, pues no habría nada que vender, ¿verdad? Y entonces habría pérdidas económicas. Y lamentablemente, como les vuelvo a mencionar, muchos de estos animalitos han sido tomados a mal, y más ahorita con lo del coronavirus, que el murciélago, que no sé qué, que
Entonces, que hasta sopa de murciélago hacen, que los chinos, ¿verdad? Pero no es tan así, o sea, los pobres murciélaguitos, hay diferentes especies que se quedan a comer, pues, para lo que fueron creadas. En este caso, pues, se alimenta únicamente de néctar. Hay algunos insectos bastante especializados que van a buscar las flores para comer el polen. Solo eso comen, solo polen comen, no comen hojas, no comen raíces, no comen otra parte de la flor, sino que solo el polen. Y a esos le llaman polinívoros, como este pequeño escarabajo que está acá. Es un insecto, ¿verdad? Este pequeño escarabajo. ¿Por qué es insecto? Porque tiene tres partes, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. Cabeza, tórax y abdomen, ¿verdad? Cabeza, tórax y abdomen. Bueno, la cosa es que ustedes están viendo bien en esta imagen, pues aquí hay está lleno de estambres y dentro del estambre, pues ahí está el polen y pues está ahí comiéndose su polencito ahí, ¿verdad? Entonces, los que comen polen, polinívoros. Hay algunas especies que también se van especializando de acuerdo, pues, a lo que van, pues, consumiendo. Hay algunas que se alimentan de hongos y a eso se le llaman micófagos. Sobre todo, fíjense que esta cochinita de la humedad que estamos viendo aquí en la imagen, ¿verdad? La cochinita de la humedad, que es un isópodo, eso ya lo vimos en las clases anteriores. Fíjense que se alimenta de hongos. Aquí, por ejemplo, hay una imagen pues, de un honguito que no sé si será comestible o no para el humano, pero para estos animalitos son comestibles. Por eso es que estas cochinitas de la humedad, pues bien, precisamente en lugares bastante húmedos, porque en los lugares bastante húmedos es donde crecen los hongos. Entonces, esta cochinita de la humedad, pues se alimenta de ellos, por eso no es que sea eh, no está, digamos, no está en lugares cálidos, porque ahí no van a crecer hongos, entonces tiene que estar en lugares donde crecen hongos, porque se va a alimentar precisamente de los hongos. Entonces, si uno encuentra de estas cochinitas por ahí, pues en algún ambiente, pues no hay que matarlas porque esta pues se va a comer algunos honguitos como se miran esos grandotes o algunos hongos que son chiquitos como el moho que a veces crece pues en las paredes que son bastante húmedas, ¿no? Entonces, los que comen hongos, micófagos. Bueno, ahí tenemos la imagen de un tiburón blanco, un carchadón, carcharia se llama. Pues que se alimenta única y exclusivamente de carne. Y entonces a eso se les llaman carnívoros. Los que se alimentan de carne se llaman carnívoros. No pueden comer otra cosa que no sea carne. Fíjese que hace algunos años, en mi época de estudiante de veterinaria, pues a nosotros nos pedían hacer trabajos y era de ir a conseguir algunas cositas. Entonces íbamos bastante con algunos compañeros por ahí al mercado de El Guarda a conseguir algunos animalitos pues, que se morían ahí. Entonces nos lo tenían ya muertos para saber de que se morían, ¿verdad? Era una práctica que se hacía así. Pero nos llamó la atención junto con pues, algunos compañeros que íbamos por ahí a buscar que pues en una de las jaulas, acuérdense que en el guarda, en el mercado del guarda, pues se venden un montón de cosas que no se deberían de vender, ¿verdad? Por ejemplo, animales en peligro de extinción, porque ahí uno va a buscar un loro, ahí hay, ¿verdad? A pesar de que no está permitido la venta de loros, o sea, una perica uno va a buscar, ahí hay, pero eso no está permitido. La cosa es que vimos que en una de las jaulitas pues tenían un gavilán, saber cómo lo agarrarían, pero ahí tenían el gavilán. La cosa es que nos dimos cuenta que el pobrecito gavilancito, pues en la jaula le tenían un elote, ¿sí? Una mazorca le tenían ahí metido. Entonces la gente agarra a los animales y ni saben de qué se alimenta. Entonces, ¿cuándo va a agarrar un gavilán un elote? Nunca, ¿verdad? Porque él es un carnívoro, él se alimenta de carne. Entonces, pues este animalito, pues probablemente, no sé, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con él? Pues las condiciones donde estaba, pues estaban malas, ¿verdad? Entonces tienen que comer carne, solo carne, pues los carnívoros.
Hay algunos insectos que pues comen insectos, esos se llaman entomófagos. Entomófagos. Y esta es la imagen clásica de eso, ¿verdad? Tenemos ahí un pulgón y una mariquita o tortolita, le decimos aquí en Guatemala también. Este pequeño escarabajito que está acá. Hay diferentes colores, ¿verdad? Y los puntos también son diferentes formas. La cosa es que estas mariquitas o tortolitas, como quieran decirles, pues se alimentan de pulgones. Los pulgones, esas sí son plagas que pueden haber en algunas plantaciones. Eso sobre todo les gusta bastante estar en los rosales, estos pulgones. Y pues la mariquita pues detecta su alimento, porque solo se alimenta, la mariquita solo se alimenta de pulgones, solo de eso va a comer, solo pulgones. Pues los va a detectar y comienza a comerse a los pulgones. Por eso es que si ustedes tienen algún jardincito y ven a una de estas mariquitas por ahí, pues no la vayan a matar o a echarle veneno, porque esta le va a ayudar a controlar la plaga de pulgones que pueda tener usted ahí en su jardín. Entonces los que comen insectos se llaman entomófagos. Vuelvo a mencionar los murciélagos, ¿no? Algunos murciélagos están tan especializados en su tipo de alimentación que solo eso pueden comer. Por ejemplo, así como este es un piscívoro, o sea, los que comen peces. Este pobrecito solo puede comer peces, no puede comer néctar, no puede chupar sangre, solo peces puede comer. Y algunas aves, como este pequeño frailecillo que tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? Que tiene un montón como de sardinitas ahí en el piquito, pues también, ¿verdad? Estos únicamente van a comer peces, ¿verdad? Se zambullen para comer únicamente peces, no puede comer otra cosa que no sean peces. Y por eso, lastimosamente, por esos mismos hábitos heterótrofos que tienen algunas especies, pues muchas han estado o están en peligro de extinción. Por ejemplo, así como el frailecillo, si no llegara a encontrar peces ahí donde él hace sus nidos, pues va a tener muchos problemas a la hora de querer buscar comida. Y los peces pueden desaparecer primero porque el ser humano pues está consumiéndolos y pues no les deja ya nada a ellos. Y la otra, que también puede ser por la contaminación que hay en los ríos, mares, lagos y todo. Entonces los peces van muriendo, entonces estos ya dejan de consumir o de tener su comida. Es precisamente lo que está pasando con el pobre oso polar, ¿verdad? Pues se está derritiendo pues, su hábitat por el calentamiento global. Entonces las focas, que es su principal alimento, pues ya lo ven un poquito más de lejos cuando se va acercando, entonces porque el oso polar tiende a hacer emboscadas. Entonces, si no hay nieve, pues es bastante evidente ver la masa blanca que se va aproximando pues a la foquita y estas pues huyen o se esconden bajo el agua y entonces el oso pues deja de comer. Y por eso es que últimamente pues muchos osos polares han estado llegando ahí a poblaciones con seres humanos pues buscando comida, ¿verdad? No precisamente atacar al ser humano, sino que andan buscando comida. Y es ahí el problema, porque ya hay enfrentamientos con el ser humano y lo primero que se hace pues es matar al pobre oso polar antes que mate a un ser humano. Hay algunas especies que consumen moluscos y a eso se le llaman malacófagos. Sobre todo son algunas fases larvarias. Aquí podemos ver algún cien pies que está acá encima de ese pobre caracolito, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta bien en esta imagen, aquí hay una bolita amarilla. Mira, esta bolita amarilla es el huevo que puso este cien pies. Puso un huevito acá. Este huevito pues va a eclosionar, va a romper y va a penetrar la coraza del caracol y va a ir hacia adentro del caracol y lo va a consumir por lado dentro. ¿Eh? El caracol en algún momento pues va a morir. ¿Por qué? Porque este pues, lo va a consumir por el lado dentro y solo va a bajar el cascarón. ¿Verdad? Entonces, ya después va a tener sus mudas y va a convertirse ya en un cien pies adulto que ya es otro tipo de alimentación. Entonces, los que comen moluscos se llaman malacófagos. Bueno, y aquí está pues el verdadero problema de la mala reputación que tienen estos jovencitos, ¿verdad? De los murciélagos, que son los que se alimentan de sangre. Se llaman hematófagos.
Y normalmente estos tipos de animales hematófagos son los que nos ocasionan a nosotros enfermedades. Desde una pulga que nos puede ocasionar alguna alergia, a un zancudo, ¿verdad? Que nos puede ocasionar la malaria, el dengue, el zika, un montón de cosas. Y no digamos un murciélago o un vampiro de estos que en un momento a algunos animales les puede dar, porque ellos transmiten la rabia, entonces les puede dar rabia. Y estos pues normalmente andan en la noche porque pues sus presas pues están adormitadas o están durmiendo. Y ellos cuando van a sus dientes son bien afilados, es como si fuera un bisturí, ¿verdad? O un cúter, de ahí sus incisivos son bien afiladitos. Y ellos tienen la característica de que pueden ver regiones más calurosas del cuerpo. Entonces, donde ven más calor es porque hay algún vasito sanguíneo por ahí. Aquí ustedes pueden ver en la imagen, con buena imaginación, pues pueden ver aquí, donde estoy señalando acá, con el puntero. Aquí hay una venita, miren. Esta de acá es una vena. En el caso del cerdo, la vaca y muchos animales tienen bastante irrigación en las orejas. Entonces aquí el murciélago pues identificó esta venita que está aquí en la oreja. Mira, aquí va la vena y se continúa para acá. Tiene bastante capacidad para detectar eso. Entonces detecta la venita, hace la incisión en la piel y hace la incisión sobre pues la venita y pues comienza a salir la sangre. Y estos tienen la característica que en su saliva, los murciélagos hematófagos o vampiros, dentro de su saliva, tienen un anticoagulante, o sea, lo que hace es que la sangre no se coagule. Es como cuando uno se corta y pues a un momento deja de salir sangre o para la sangre. En un dedo, por ejemplo, está, digamos, cortando, no sé, cebolla, tomate o algo así, y se cortan ustedes, pues al ratito pues deja de salir sangre porque el factor de coagulación entra a desarrollar su papel. Pero en el caso de la saliva de este animalito, pues lo que hace es no permitir eso. Entonces la sangre sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo. Y él pues con su lengua se está alimentando como si estuviera tomando agua. Es como cuando un perro toma agua, así hacen estos murciélagos. A través de la lengua están ingiriendo la sangre que va saliendo. Y bueno, los cerditos o los animales casi no sienten esa acción. Primero porque el peso de estos animalitos es son bastante frágiles, son bastante pequeñitos. Y lo otra es que tienen cierta como anestesia también ahí en su boca, que pues el cerdo no siente. Y a la mañana siguiente, cuando van a ver un charco de sangre que tiene el pobre cerdito, ¿verdad? Una gran manchota de sangre aquí en todo eso, porque la sangre sigue saliendo, ¿verdad? Sigue saliendo y sigue saliendo. Y pues lo que hay que hacer es lavarle ahí la herida y dejarlo ahí en observación para ver si no va a tener en algún momento eh, rabia, perdón, que no va a tener rabia el cerdito, o con la vaca puede ocurrir lo mismo también. Entonces, en las fincas que tienen estas explotaciones es bastante evidente que existan estos vampiros hematófagos, porque a la hora de amanecer, pues en la madrugada, pues se ven algunas vacas tan manchadas de sangre, ¿verdad? Chorreando sangre, o algunos cerditos también sacando sangre, inclusive hasta perros también pueden tener ese problema debido a estos vampiros hematófagos. Y lo que hay que hacer ahí, pues, es poner algunas redes de niebla, se llaman esas redes, son bien delgaditas, no dañan a los murciélagos, sino que solo los atrapan y, y bueno, luego los dejan en libertad en otra región. Eh, para no matarlos, pues, ¿verdad? Porque también no es culpa de ellos que transmitan las rayas, lo que están haciendo ellos es alimentarse. Hay algunas especies que se alimentan de cadáveres, que son especializadas, los famosos buitres, ¿verdad? O sopes, que les dicen. Estos tienen un factor ecológico también. Estos solo se alimentan de cadáveres, no se alimentan de ninguna otra cosa, sino es de cadáveres. Y cadáveres pues siempre van a existir porque siempre va a haber animales muertos. Este tiene la función de, pues, de limpiar, ¿verdad? De limpiar las regiones, en este caso pues aquí en la sabana africana, pues de limpiar los restos que dejaron aquí los leones, por ejemplo, que ha comido la cebrita, dejaron los restos ahí. Entonces estos buitres
o sopilotes, como le decimos aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, digamos, los investigadores le dicen el buitre negro, le dicen a los sopilotes, ¿verdad? Es una forma de llamarlo, ¿verdad? Pero aquí les llamamos sopis, ¿verdad? El sopilote. Entonces, estos que terminan de limpiar el cadáver para que solo queden los huesecitos y ya vienen las bacterias y pues se encargan ya de descomponer el resto del animalito. Entonces, esos individuos tienen una participación bastante importante a ese nivel, ¿verdad? Del nivel de ecosistema, porque ayudan a mantener limpio, por decirlo así, el ambiente. Hay algunos animales que se especializan también en cosas un poquito más desagradables, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos que se alimentan de excremento, ¿verdad? O sea, de heces. Y a eso se le llaman coprófagos. En el caso del África existe este escarabajo, el escarabajo pelotero, le dicen. ¿Por qué? Porque hace bolitas de excremento, sobre todo cuando los elefantes hacen sus heces. Pues acuérdense que los elefantes son herbívoros y pues ciertos nutrientes aún van en las heces. Entonces, estos escarabajos peloteros aprovechan ese recurso, ¿verdad? Que aún hay pues una fuente de alimento acá. Hacen sus bolitas ahí de excremento, ¿verdad? De heces. Y van felices ahí empujando la bolita y lo llevan pues a un lugar en donde ellos van a depositar un huevito aquí adentro de la bolita. Y ese huevito cuando va a eclosionar, ¿verdad? Cuando se rompe ese huevito, comienza a alimentarse pues del excremento que le dejó ahí su mamá, ¿verdad? Lleva feliz el escarabajito con la bolita, ¿verdad? Pero eso es para la reproducción de su especie. Hay algunos animales que tienen este hábito que no lo deberían de tener. Por ejemplo, muchos perros se vuelven coprófagos, que se comen sus propias heces. Así dice la gente. A mí, fíjese que mi perrito se come sus heces, ¿verdad? Y hay un montón de situaciones por las cuales algunos animales pueden hacer coprofagia. La primera es alguna carencia de algún mineral que debe tener el alimento. Entonces, como en las heces, pues siempre van ciertos nutrientes aún, porque no todo se absorbe a nivel del intestino, que en las heces aún salen ciertos nutrientes. Entonces, algunos perros que tienen alguna deficiencia sienten esa deficiencia y por instinto se comen sus heces, porque ahí van pues algunas vitaminas o algunos minerales, mejor dicho, minerales que pues ellos necesitan. Y otra cosa es que algunos lo hacen también por aburrimiento, ¿verdad? A veces está el pobrecito perrito ahí amarrado o lo tienen en la terraza y no tienen nada que hacer, ¿verdad? Cuando era cachorrito jugaban con él, pero ahora como ya creció, un pastor alemán, ¿verdad? Ahora ya no juegan con él porque es bastante brusco. Entonces, ellos por aburrimiento, pues comienzan también a comerse sus heces. Entonces aquí es determinando, ¿verdad? Realmente qué es lo que le pasa a animales que no deberían de comer sus heces, pero sin embargo lo están haciendo. Fíjese que hay una cosa bastante curiosa con los conejitos. Los conejos en la noche, bueno, todos han visto o todos tienen la idea de más o menos cómo son las heces del conejo. Las heces del conejo son bolitas, son bolitas, ¿verdad? Son como el tamaño de una alberja, solo que pues, son heces, ¿verdad? Así negritas, cafecitas. Es normalmente las heces del conejo. Pero fíjense que los conejitos tienen dentro de su proceso biológico, en las mañanas las heces del conejo son blandas, no son bolitas. Y ellos se alimentan de sus heces. Esa es la única especie que tiene permitido, mejor dicho, por decirlo así, ¿verdad? La única especie que tiene permitido comer sus heces en la mañana. Porque en esas heces blandas pues van ciertos nutrientes que el conejo necesita. Y ya luego con el resto del día vuelve a hacer sus heces duras. Solo es en el proceso de las primeras horas de la mañana que el conejo hace sus heces blandas, pastosas, y se las come. ¿Verdad? De ahí, en el resto del día, pues el conejito hace sus heces normales y no se las come, ¿verdad? Esa es la característica que tiene el conejito. Bueno, fíjense que hablando de las heces, hay un nombre que reciben algunas heces que se le llama guano. Los que se alimentan de guano se le llama guanófano, perdón, guanófano. El guano viene de una palabra quechua
que significa guanu, que quiere decir abono. Quechua de la región así por ahí como del Perú o algo así, ¿verdad? Viene de esa lengua esta palabra, guano. Que es guanu, solo que se descompuso la palabra, ya no guanu, no que guano. Y la cosa es que, ¿qué es el guano? Pues el guano es el sustrato resultante, sustrato quiere decir el acúmulo resultante de los excrementos de murciélagos en las cuevas, por ejemplo, o de aves marinas, y focas en ambientes áridos o de escasa humedad. Hay algunas islas, por ejemplo, en, en América del Sur, que pues debido a que las aves se alimentan pues, de peces, pues van a esas islas en la noche a dormir. Y en esas islas, pues como son un montón, no es que solo sea una o dos, ahí son un montón de aves, comienzan a defecar en la noche, ¿verdad? O están posadas ahí en un árbol, en alguna roca, comienzan a defecar y a defecar, defecar. Entonces crean una capa ahí de heces. Y muchas personas se dedican a eso, a recolectar el guano que esas aves marinas dejan ahí. Entonces lo recolectan, lo meten pues en costales y esos pues los van a vender al pueblo para como abono, sirve como abono. Claro que está recolectando guano pues también tiene contraindicaciones porque puede causar algunas enfermedades respiratorias. Quiera que no, con el guano que se comienza a descomponer, hay bacterias, hay hongos que crecen ahí. Y si uno pues va a levantar esas capas, pues uno puede absorber todos esos bichitos microscópicos y puede contraer alguna enfermedad. O simplemente con los vapores que va sacando el guano también pueden ser peligrosos para el ser humano. Entonces aquí tenemos algunas cucarachitas, ¿verdad? Que están aquí en una cueva que se están alimentando del guano de los murciélagos, ¿verdad? De las heces de los mismos. Todo tapizado está ahí el suelo de heces de murciélago, pero sin embargo estas cucarachas pues consumen únicamente ese guano. Hay algunas especies que se alimentan de restos celulares. A eso se llama detritos, restos celulares. Y a eso se le llaman detritívoros. Si uno tuviera un microscopio y pudiese ver la cama, ¿verdad? Que uno tiene, pues donde uno duerme, y pues uno encontraría todos estos animalitos, ¿verdad? Todos estos arácnidos microscópicos, porque los ácaros son arácnidos. Uno comenzaría a encontrar un montón de eso. ¿Por qué? Porque uno, como les mencioné la última vez, pues está todos los días uno pues bota un montón de células, millones de células. Entonces estos se encargan de consumir esas células que uno va dejando pues en la cama. Y bueno, se alimentan solo exclusivamente de eso, ¿verdad? De restos celulares. Bueno, hay unos individuos que se alimentan de bacterias que se llaman bacteriófagos. Acá tenemos unos virus, ¿verdad? Cuando hablamos de virus, también hablamos acerca de eso, que parasitan bacterias. Acá tenemos, pues, esos virus que van metiéndose sobre una bacteria, van depositando su material genético para reproducirse. Entonces, los que se alimentan de bacterias, bacteriófagos. Hay unos que se especializan únicamente en consumir huevos y a eso se llaman oófagos, como esta pequeña avispita que está acá. Esta pues tiene la característica de que ir a buscar huevos, sobre todo algunas mariposas, como estos que están acá. Y lo que hace es romper, como se mira aquí, miren, como si con una tijera haya cortado estos huevitos. Rompe y se va a comer lo que está adentro del huevecito. A eso se llaman oófagos. Y la última es que los que se alimentan de plancton, acuérdense que el plancton son organismos microscópicos que están en los océanos, en los mares, y es la cadena, la base de la pirámide alimenticia casi que de todo el planeta. Entonces los que se alimentan de estos se llaman plantófagos. Y aquí tenemos el pez más grande que existe, que es el tiburón ballena, que a pesar de su tamaño y a pesar de su nombre, ¿verdad? Que es tiburón, pues no se alimenta de carne, sino que se alimenta de estos pequeños organismos que le ayudan para sobrevivir. Entonces lo que se alimenta en plancton se llaman plantófagos. Todavía faltaba uno. Y los que se alimentan de humus se llama humívoro.
El humus, como dice aquí en la definición, es una sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza que proviene de la descomposición. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a hacer esto, a hacer el humus. Agarran un montón, por ejemplo, de cáscaras de alguna fruta, lo revuelven con tierra y le tiran las lombrices, ¿verdad? Las lombricitas comienzan a descomponer, pues, toda esa materia orgánica que está ahí. Y las heces de las lombrices son las que hacen que se vuelva fértil todo eso que se tira. Entonces, el humus, hay personas que se dedican a hacer esto, como les vuelvo a repetir, y se dedican a vender estas bolsas que son un poquito caras, el verdadero humus, pues, ¿verdad? Porque a veces le venden a uno humus y no es humus, sino que es un montón de tierra mojada. Es un poquito caro por el proceso que lleva, ¿verdad? Entonces, en algunas fincas que se dedican a la explotación, por ejemplo, de cerdos o de vaquitas, tienen su apartado por ahí de humus, se llama, para, para fertilizar después los suelos que van a servir como pasto para las vaquitas. Bueno, y por último, los omnívoros. Los omnívoros son los que se alimentan de todo, de materia vegetal y materia animal. Para sorpresa de algunos de ustedes, pues ahí está la gallinita, ahí está un zanate ahí, ¿verdad? Fíjate que la gallinita no es que solo coma granitos, porque la gallina ve por ahí algún grito, pues se lo va a comer, ¿no? Por eso es que se llama omnívora la gallina. Un oso también, no es que sea solo carnívoro, en ciertas ocasiones del año, sobre todo en América del Norte, que son bien marcadas las 4 estaciones, pues el oso, ahí sí que lo que quiere, él quiere es ganar peso, aparte de consumir pues carne, que en este caso lo da el salmón o algunos pececitos que él come, o algunas otras especies un poquito más grandes. También come bayas o algunas frutas que hay en el bosque. Entonces, por eso es que se llama omnívoro. El cerdo es, ¿verdad? El cerdo pues come de todo, ¿verdad? Uno le tira una tortilla, se la comen, pues come de todo. Las ardillitas también, aunque no lo crean, no es que solo coman sus nuecesitas. Estas ardillitas, si encuentran alguna lagartijita por ahí, pues se la va a comer para la proteína necesaria. En el caso de los chimpancés o en el caso de los primates, también muchos de ellos son omnívoros. Inclusive el chimpancé hasta caza a otros monos, no de sus mismas especies, sino que otros monitos por ahí, para matarlos y consumirse su carne. Y aparte, pues comen sus hojitas. Y este jovencito que está acá, este negrito que está acá, es una de las especies quizás que ha tenido un montón de éxito gracias a la presencia del ser humano. Es el famoso zanate, ¿verdad? Ha tenido tanto éxito gracias al ser humano, pues que donde no encuentra unos zanates ahora, ¿eh? Zanates hay en todos lados. Y este zanate pues come de todo. Este come, si uno tira un cheto ahí, se lo va a comer. Uno tira una papalina, se la va a comer. Un pedazo de pan, se la va a comer. Encuentra una lagartija mal parada por ahí, se la va a comer. O sea, el zanate, gracias a los restos que el ser humano pues ha dejado con su consumo, pues ha tenido bastante éxito en cuanto a su supervivencia y a su aumento de la población. Por eso que hay un montón de zanates en un montón de lados, gracias pues al ser humano, como les vuelvo a decir. Y solo como un dato curioso del zanatito, a mí me gusta esta ave, ¿verdad? Es bien pila, bien inteligente. Es como un cuervo, ¿verdad? Los cuervos en Norteamérica son bastante inteligentes, son de una de las aves más inteligentes. No crean que el loro por estar repitiendo palabras es inteligente. No, el loro está repitiendo pues, lo que está oyendo. No, él no tiene la conciencia de lo que está diciendo. Pero estas aves sí son bien pilas. Estas, uno les mete, por ejemplo, en varios experimentos que se han hecho, meten comida en frascos o en tubitos. Estos sacan esa comida que están ahí. eh, Mueven cosas, mueven palitos, un montón de cosas para conseguir comida. O sea, esos zanates son bien pilas, ¿verdad? Es un ave que, como les vuelvo a repetir, ha tenido bastante éxito. Y tiene una de las características es que son bastante gregarias, o sea, viven en poblaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Si uno agarrara un zanate, digamos un zanate ahí en el colegio, en el patio del colegio. Uno agarrara un zanate ahí, ¿verdad? Uno lo atrapó y lo agarró y lo va a soltar, por ejemplo, al Parque Central, de ahí de Guatemala, la zona 1, ¿verdad? Uno lo va a soltar al Parque Central.
todos los zanates que están ahí lo van a matar porque es un invasor, ¿verdad? Entonces, estos zanates tienen ese aspecto, ¿verdad? Como de familia, de protección ahí dentro de su pequeño grupo. Y si tratan la manera de ingresar a algún invasor, pues lo van a matar. Es una característica de estas aves, ¿verdad? Que son bastante inteligentes y son bonitas. Lo único que no les gusta a las personas porque andan comiendo un montón de cosas, ¿verdad? Dice, tan feo el zanate, dicen, ¿verdad? Bueno, jóvenes, aquí terminaríamos entonces con la clase del día de hoy. Fíjense que aprovechando, esto lo voy a estar mencionando con todas las clases, ¿verdad? Pongan atención. Fíjense que en la cuarta unidad, que es la unidad de repaso, en la guía número 1 va a haber una parte en donde ustedes pueden escoger. Como así, miren pues. Como algunos patojos de quinto y cuarto bachillerato pues se quedaron con la inquietud de hacer lo de juventud, pues se trató la manera de hacer algo bonito, ¿verdad? Para que no se perdiera este año juventud. Y entonces, pues por ahí a algunos de ustedes les va a llegar las invitaciones, ya sea de deportes, de música o de lengua y literatura. No me acuerdo qué otra, de matemáticas creo que también. Les va a llegar la invitación para que ustedes participen. La participación es o va a ser opcional. Entonces, en la guía número 1, en este caso de ciencias, pues ahí va a llegar la guía número 1 normal, ¿verdad? Y va a ir un apartado sobre cómo participar en ciencias naturales, ¿verdad? Y ustedes deciden, ¿verdad? Si quieren hacer la participación, que ahí van a estar los detalles. Ahorita no me pregunten, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque ahí va a estar bien desarrollado qué es lo que tienen que hacer a la hora de hacer su proyecto, o está la opción de hacer su guía número 1, ¿verdad? Están las dos opciones. Y ese es opcional porque no a todos les gusta, por ejemplo, ciencias, no a todos les gusta matemáticas, no a todos les gusta declamar, por ejemplo. Entonces está la opción, ¿verdad? El punteo va a ser siempre el mismo. Se está viendo la posibilidad, eso todavía no se sabe, ¿verdad? De que si hay algún reconocimiento virtual o algún diploma virtual que se les vaya a entregar a los ganadores de alguno de los certámenes. Entonces, como les vuelvo a repetir, en el caso de ciencias, no es que ustedes van a hacer un experimento, porque no es el chiste que ustedes salgan a la calle a conseguir cosas, sino que pues ahí va a estar bastante descrito qué es precisamente lo que tienen que hacer. Ahorita no les quiero adelantar, pero para que vayan más o menos ustedes ubicándose que en algunas áreas, en la cuarta unidad, en la guía número 1, les va a aparecer eso, ¿verdad? Y lo que sí es bastante importante mencionarles es que va a ser opcional, ¿verdad? No es obligatorio que ustedes participen. Si ustedes leen, por ejemplo, en ciencias, ¿verdad? Esta es la guía número 1, que pues va a ser bastante sencilla, ya que pues tenemos que bajar un poquito el tiempo del desarrollo de la guía. Y ven el otro apartado, que es ya el desarrollo de lo que tienen que hacer, pues ustedes deciden, ¿verdad? Bueno, yo me interesó esto, yo lo voy a hacer. Ya no hacen la guía número 1, sino que hacen el experimento, por decirlo así. O pueden hacer la guía número 1 y no hacen el experimento. La cosa es que van a tener ahí los 15 puntos, ¿verdad? Es opcional. Si quieren hacer la guía o si quieren hacer pues, el proyecto, que va a estar ahí descrito detalladamente, porque eso es importante, detalladamente, qué es lo que tienen que hacer para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, lo que se los comienzo a decir ahorita, para que lo vayan tomando en cuenta que algunas de las áreas, y para que no sea un relajo después, ¿verdad? Entonces, ¿lo tengo que hacer obligatoriamente? No, es si usted quiere, ¿verdad? Me imagino que la mayoría, ¿verdad? Va a escoger hacer las guías, que va a ser más fácil, ¿verdad? Pero yo sé que por ahí hay algunos de ustedes, pues que les gusta un poquito más, ¿verdad? Investigar un poquito más, porque con las guías que ustedes mandan, pues uno se da cuenta quién se esfuerza bastante y quién medio no tanto, ¿verdad? Entonces, ahí les va a aparecer eso, ahí en su, en su guía número 1, como les vuelvo a repetir, les va a aparecer esa información. Entonces, no les quiero dar más avances porque aún no he terminado de desarrollar bien
las instrucciones, pero es algo, digamos, que no tienen que salir de casa, no es un experimento, sino que siempre es de reproducir algún fenómeno de ciencias, ¿verdad? Nada más. Entonces, ahí va a estar bien explicado, como lo voy a repetir, y ustedes van a decidir. Pero eso obviamente va a ser hasta la cuarta unidad. Ahorita preocúpense más en la otra semana de hacer sus exámenes y ya después hablaremos de esto. Pero solo es para que ustedes lo tomen en cuenta y pues se animen, ¿verdad? Muchas veces a algunos les gusta eh, la poesía o declamar, pues ahí vas a tener la oportunidad de hacerlo. Si a algunos de ustedes les gusta tocar algún instrumento, pues ahí les va a aparecer también. Si a algunos les gusta algún deporte, por ahí van a aparecer algunas actividades, algunos challenge se llama, ¿verdad? Unos retos que van a tener ahí y entonces les va a aparecer. Dígame, Cordón. Sí, profe, mi pregunta era, por ejemplo, si participamos en uno, ¿podemos participar después en otro? Sí, como le digo, su nota va a ser en ciencias, ¿verdad? Ahí va a ser su nota. Ah, Pero si usted quiere participar en todos, por ejemplo, pues su nota va a ser en la clase donde usted va a participar. Ujú. gracias. Bueno. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí nos quedamos. Nos miraríamos el lunes. Dígame, Víctor Fuentes. Profe, buenos días, disculpe. Hola, buenos días. ¿Cuándo van a dejar los exámenes? ¿O la Bu- otra vez? La otra semana, mijo. Ahorita solo entregan sus tareas y ya la otra semana, yo creo que el día lunes ya van a estar publicados los exámenes para que los realice. Profe, ¿Sí? Gracias, profe. profe, Sí. disculpe, o sea que jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estar libres. ¿Y libres de qué? O sea, Porque como no los va a haber exámenes los tareas. mandan hasta el... Lunes. Ajá, como no va a haber No, tarea. fíjese que esta semana es normal, ¿verdad? Ya va a ser de repaso de todas las tareas. Ah, no, pero Pues, sí clases sí va a haber, pero tareas no, hasta el lunes, pues, por así decir. fíjese que según el cronograma que yo tengo, el lunes es que se publicarán los laboratorios. Hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Pero siempre hay que estar atentos por ahí, ¿verdad? De repente se publican antes, pero hasta donde tengo entendido sería hasta el día lunes. Ah, va, gracias, profe. Muy bien, Profe, sí. una pregunta, la otra semana van a haber clases. Sí, van a clases. Solo creo que van a ser más de repaso nada más. Gracias. Bueno. Bueno, jóvenes, entonces pasen feliz día. Nos seguimos viendo por ahí. Se portan bien, siempre pues con los cuidados necesarios. Como dicen por ahí, la pandemia pues no ha terminado, solo pues hay más libertad para que no se contagie, ¿verdad? A ver, las medidas tienen que ser mucho más extremas. Pasen feliz día. Nos vemos por ahí entonces el día lunes. Adiós, profe. Que le Adiós. vaya bien.